El presente video corresponde a la clase del 9 de noviembre de la materia Inglés para la licenciatura de la sede Allen. Para seguir adelante esta clase van a necesitar tener a mano el cuadernillo 2020, donde trabajaremos con las páginas 69 a 72 para analizar diferentes usos, funciones y traducciones de la palabra to y as, y además trabajaremos o les asignaremos una tarea para practicar la integración de los contenidos vistos durante el año. Bien, entonces, como decíamos recién, vamos a trabajar con diferentes funciones de to y as. Estas palabras tienen diferentes usos en el inglés y, por lo tanto, la traducción varía según el uso que tenga la palabra en el contexto donde aparece. Por lo tanto, es importante y es necesario reconocer esta función para evitar errores de interpretación y posibles errores en la traducción. Sí, entonces, vamos a comenzar con los diferentes usos de to. El primero que tenemos es cuando este to funciona como una preposición que indica dirección o destino, o tal vez el destinatario de una acción. En estos casos se traduce como a, hacia o hasta. Por ejemplo, data on hypovitaminosis D in elderly patients admitted to rehabilitation units in tropical countries are scarce. Sí, en este caso, to es una preposición donde tenemos que fueron admitidos a dónde, ¿no? ¿Cuál es el destino de estos pacientes? El destino es las unidades de rehabilitación. ¿Sí? Entonces aquí la traducción sería: los datos acerca de hipovitaminosis D en pacientes ancianos admitidos a unidades de rehabilitación en países tropicales son escasos. Ese to es una preposición que indica destino. Otro uso de to es cuando este es un conector que indica un propósito, es decir, para qué, con qué propósito se realiza una acción. En este caso, cuando to es un conector, se traduce como para. Por ejemplo, specific nursing roles have been developed to help manage chronic diseases. Es decir, ¿para qué han sido desarrollados estos roles? Para o con el propósito de ayudar a controlar las enfermedades. ¿Sí? Entonces la traducción sería: se han desarrollado roles de enfermería específicos para ayudar a controlar las enfermedades crónicas. Un tercer uso de to es cuando el to aparece simplemente para introducir un infinitivo. En inglés es necesario poner to para indicar que el verbo está en infinitivo y no en presente, por ejemplo, pero en el español no se traduce, dado que el infinitivo se manifiesta con la terminación ar, er, ir en el verbo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, the first step to evaluate a patient is to consider his or her general condition. ¿Sí? Aquí tenemos dos to. El primer to indica propósito o indica el para qué de algo. Entonces, el primer paso, ¿para qué? Para evaluar a un paciente es considerar su estado general. ¿Sí? El segundo to es un to que está simplemente para indicar que el verbo consider es un infinitivo, pero en español este infinitivo se manifiesta en la terminación del verbo, considerar. No sería correcto decir, por ejemplo, el primer paso para evaluar un paciente es para considerar o es hacia considerar. Simplemente pongo el verbo en infinitivo. También puede aparecer la palabra to como parte de una estructura un poco compleja. ¿Sí? La estructura compleja suele tener una frase verbal principal, seguida de una frase nominal, y luego un infinitivo que a veces va con to y a veces va sin to, y la traducción al español conserva la frase verbal principal, seguida de la palabra que antes, es decir, anteponemos el que a la frase nominal, y luego ese infinitivo con o sin to lo vamos a traducir en el subjuntivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Si, por ejemplo, the microscope enables small objects to be observed, ¿sí? Tenemos primero la frase nominal el microscopio, luego tenemos la frase verbal permite, luego tenemos una frase nominal que es
objetos pequeños, y luego tenemos un infinitivo con to, que es to be observed, ser observados. Entonces la traducción sería: el microscopio permite, esa es la frase verbal, le agregó un que, el microscopio permite que los pequeños objetos, esa es la frase nominal, y luego viene el subjuntivo, que permite que los pequeños objetos sean observados. ¿Sí? Podríamos haber puesto también se observen. Bien, sí, vamos a pasar ahora a los usos de as. ¿Sí? La palabra as puede funcionar como un conector de consecuencia cuando indica efecto-causa. La relación de este conector es el efecto y la causa de algo, y en estos casos se traduce como dado que, ya que, debido a o debido a que. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, excluded were patients on dialysis as dialysis can affect serum vitamin D levels. ¿Sí? Entonces, aquí se excluyeron pacientes en diálisis, ese es el efecto, es decir, ese es el resultado, eso es lo que pasó. ¿Qué pasó? Que se excluyeron pacientes en diálisis, ya que, dado que o debido a que la diálisis afecta los niveles de vitamina D en suero, esa es la causa. ¿Sí? Entonces, en este caso, la relación que nos muestra as es un efecto o un resultado debido a determinada causa. ¿Sí? Esa es la conexión. Entonces, se excluyeron pacientes en diálisis, ya que, dado que o debido a que la diálisis afecta los niveles de vitamina D en suero. Sí, también as puede indicar similitud, comparación, entre otras cosas, y en muchos de estos casos, esta traducción es muy frecuente, la palabra as se traduce como. Por ejemplo, Henderson attempted to identify those basic human needs viewed as the basis of nursing care. Henderson intentó identificar, acá tenemos también un uso del to con un infinitivo, identificar aquellas necesidades humanas básicas consideradas, vistas, ese viewed, vistas, consideradas, como la base del cuidado de enfermería. Si veamos otro ejemplo. Excluded were patients on dialysis as dialysis can affect serum vitamin D levels. Este es un ejemplo, perdón, aquí me quedó un ejemplo de la, vamos a borrarlo. Sí, esto me quedó un ejemplo de la diapositiva anterior. Sí, lo vamos a borrar en este mismo momento. Usos de as. Ese era el ejemplo anterior. ¿Sí? Que en este caso no indicaba similitud, sino que era un conector. ¿Sí? Así que bueno, perdón, ahí ya lo corregimos. Bien, seguimos adelante. Nos quedó todo. Entonces, vimos los usos del to, vimos los usos del as. Este era el primer uso, entonces el conector de causa-efecto. Estábamos en lo que indica similitud y comparación, ¿sí? Cómo fueron consideradas como la base del cuidado de enfermería. Sí, ahora sí, vamos a pasar a otro uso del to, donde es parte de la frase as well as. ¿Sí? La frase as well as es un conector y se traduce como así como o así como también o directamente también. Por ejemplo, research has shown that documentation of basic healthcare needs as well as communication of these needs across healthcare settings is generally poor. Ahí falta una R. Bien, entonces la investigación ha demostrado que la documentación de las necesidades básicas de atención de la salud, as well as communication, así como la comunicación, así también como la comunicación, esto es un conector de adición, agrega una idea, es decir, las necesidades básicas de atención de la salud, así también como la comunicación de estas necesidades entre los entornos de atención de la salud, es generalmente pobre. Bien.
También podemos tener a la palabra as dentro de la frase as a result, que es otro conector, que se traduce como resultado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, as a result of the efforts of many nurses and nursing scholars over the decades, the American Nursing Association has acknowledged 12 official standardized nursing vocabularies, cuya traducción sería: como resultado de los esfuerzos de muchos enfermeros y académicos o investigadores de enfermería a lo largo de las décadas, la Asociación Americana de Enfermeros ha reconocido 12 vocabularios de enfermería estandarizados oficiales. ¿Sí? Entonces aquí as es parte de otra frase que funciona como conector. ¿Sí? También es común tener al as funcionando como, o digamos que se puede traducir como a medida que, en el caso de que indica, digamos, como un paralelismo en el tiempo, algo que ocurre simultáneamente. Entonces, the importance of the nursing process has been more emphasized as the trend of electronic healthcare records increases, bla, bla, bla. Se ha enfatizado más la importancia del proceso de enfermería, o si no directamente, la importancia del proceso de enfermería ha sido más enfatizada a medida que, es decir, indica, ¿sí? como un paralelismo en las acciones, a medida que aumenta la tendencia de los archivos de atención o de cuidado de salud electrónicos, es decir, una cosa va de la mano de la otra. Eso sería la traducción de as como a medida que. ¿Sí? Luego tenemos cuando aparece as dentro de una estructura que en realidad se usa para comparar. La estructura es as seguida de un adjetivo o de un adverbio y luego otro as. Se traduce como tan, ta, como. Esto se usa para comparar. Por ejemplo, tenemos aquí: the nurse should help the individual to gain independence as rapidly as possible. Sí, la traducción sería: el enfermero debe ayudar al individuo a ganar independencia tan rápido o tan rápidamente como sea posible. Sí, esto es común en estructuras de comparación: tan alto como, tan bueno como, tan interesante como. ¿Sí? En inglés es as, as. Sí, luego tenemos también la posibilidad de que el as aparezca en un conector de ejemplificación en la frase such as. Esto también es un conector para, digamos, introducir ejemplos y se traduce como tal como o tales como. The geriatric nurse will explain to patients and their families issues such as medication use, changing diet. El enfermero geriátrico explicará a los pacientes y sus familias asuntos tales como, y ahí vienen los ejemplos: el uso de la medicación, cambios en la dieta y el uso de equipamiento especial. ¿Sí? Entonces, luego de haber estudiado los diferentes usos de to y as, los invitamos a realizar la actividad 27, que está en la página 71 y 72 del cuadernillo. Y también hemos, agregado una práctica integradora de contenidos similar a la que trabajamos la clase pasada, y en ambos casos van a tener las respuestas para autocorregirse subidas en la carpeta de la PEDCO. Sí, con esto, con este tema de to y as, damos por terminados los contenidos del año, y ahora, a partir de ahora, nos vamos a enfocar solamente en integrar los contenidos y prácticas para el último parcial y para el final. Estamos disponibles para atender consultas en cualquiera de los medios habituales.